les dije que hoy vamos a estudiar el cuarto aspecto del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Y este cuarto aspecto es el Padre viniendo con el Hijo y trabajando dentro del Hijo. Muchos leen la Biblia, pero no tienen la revelación de Dios de poder alcanzar a ver con certeza lo que Dios nos quiere revelar. Es más, respecto a Dios como el Hijo, hay muchos conceptos. Los teólogos tienen unos conceptos y los teólogos más antiguos tenían otros conceptos y se llegó a enseñar acerca de la doctrina de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchos lo tienen como un credo, o sea que lo tienen como algo que se debe de ver doctrinalmente, pero la realidad es de que Dios no es solo para doctrina, sino que Dios es para experimentarlo, para practicarlo. Y la mejor enseñanza acerca de Dios como Padre, Hijo y Espíritu es enfocarla desde el punto de vista de que Dios está contenido en tres yupóstasis. Dios está contenido en tres yupóstasis. Esa es la palabra griega que significa sustancia debajo de. O sea que la sustancia del Padre, la sustancia del Hijo y la sustancia del Espíritu Santo. Esas son tres yupóstasis para enseñar cómo es Dios. Dios es un ser divino. Dios, así como nosotros que somos seres humanos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, Dios es un ser divino que está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu. Pero esas son yupóstasis, para presentar al Padre como la fuente, al Hijo como el conducto por medio del cual Dios se da a conocer, y como Espíritu para ejecutar todo lo que viene de la fuente, lo que logra el Hijo para dárselo a los creyentes. Gracias a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, porque cuando llegamos al punto de las 42 generaciones, especialmente llegamos a Mateo 1:16, donde dice que la Virgen dio a luz a Jesús, llamado el Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo enseñar todos los asuntos de Dios para que la gente, en vez de tenerla confundida, les aclaremos los conceptos. Porque les decía al principio que muchos estudiantes de la Biblia debaten acerca de Padre, Hijo y Espíritu y están en pleito. Pero nosotros no estamos aquí para pelear con nadie ni debatir con nadie. Nosotros nos vamos a ocupar en la enseñanza que nos inspira el Espíritu Santo, que nos revela el Espíritu Santo. Hemos insistido y hemos dicho muchas veces qué clase de Dios nos vino en la persona del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender a enseñar esta parte de la Biblia. Porque cuando Dios el Padre envió a su Hijo, Él vino con Él y trabajó dentro de Él. Fíjese que si lo queremos poner en el plano humano, pues es un poco difícil de poderlo ver, de que el que lo envía a uno se vaya con uno, ¿verdad? Porque yo le puedo decir a usted, ¿sabe qué? Vaya usted por favor y me representa. El concepto humano de decirle a alguien, vaya y usted me representa, es que él se va solo.
Pero en el caso de Dios, cuando Él envió a Jesús, cuando Él envió a su Hijo, no lo envió solo, sino que se vino con Él. Ahora, para entender cómo Dios puede existir como Padre e Hijo al mismo tiempo, por ejemplo, hay dos palabras, la coinherencia y la coexistencia. Coexistencia significa existir dos al mismo tiempo. Eso es coexistencia. Y Dios es coexistente como Padre e Hijo, porque Padre e Hijo existen al mismo tiempo. Y coinherencia es que uno contenga al otro. El Padre contiene al Hijo y el Hijo contiene al Padre. Eso se llama coinherencia. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo, porque esto es muy importante que lo veamos, Él se vino con Él y trabajó dentro de Él. Dios es espíritu, Cristo es espíritu, nosotros somos espíritu y nosotros podemos contenernos el uno con el otro. De hecho, si usted ha puesto atención a Juan 17, hablando de que el Padre contiene al Hijo y el Hijo contiene al Padre, y mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 17, especialmente desde el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted lee cuidadosamente este capítulo 17 de Juan, es una oración que hizo Cristo antes de ir a morir a la cruz. Y él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora quiero que usted se vaya hasta el versículo 21, porque esta oración es clave para entender lo que es la coinherencia. Dice, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Fíjese pues, está hablando de los cristianos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese pues. Yo les decía ayer que cuando uno lee la Biblia, si uno la lee como un infante espiritual, como un niñito espiritual, como un niño de kindergarten, de párvulos, cuando uno lee la Biblia de esa manera, pues uno va a entender la Biblia muy superficialmente. Pero si uno la lee profundamente, cuidadosamente, guiado por el Espíritu Santo, entonces uno va a recibir revelación de Dios y uno va a alcanzar a ver que esta palabra está escrita con un único motivo, que se haga realidad en nosotros esa palabra, porque esta palabra presenta lo que nosotros somos en la vida espiritual. Nosotros en la vida espiritual somos uno con el Padre y con el Hijo. O sea que el Padre engendró a Cristo. Y cuando el Padre engendró a Cristo, por la palabra de Dios nosotros entendemos que fuimos engendrados juntamente con Cristo. Ya cuando nosotros leemos aquí en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales dice que no fueron engendrados por voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre. Engendrados. Usted tiene que saber en qué parte lo engendró Dios a usted. No vaya a creer que Dios lo engendró cuando usted levantó la mano y usted dijo, acepto a Cristo como mi Salvador personal. Muchos cristianos creen que allí es donde tuvieron ellos su inicio. No, 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 no.
Recuérdese siempre que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús en la eternidad pasada. Y fuimos, cuando Dios dijo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, allí estamos incluidos nosotros. Nosotros al identificarnos con Cristo aquí en la tierra, nosotros somos los hijos engendrados de Dios en Cristo. Por eso, cuando alguien dice que está en Cristo, eso es profundo. Eso tiene una denotación eterna. Y por eso yo no estoy de acuerdo con los teólogos que dicen que Cristo es eterno y que los cristianos no son eternos. ¿Cómo va a ser posible que un teólogo enseñe que Dios es eterno y que Cristo es eterno y que los cristianos no son eternos si fueron creados en Cristo Jesús? Entonces vayamos aclarando los conceptos, no importa si están en contra de nuestra enseñanza. Si alguien no cree en nuestra enseñanza, pues nosotros lo respetamos y cada quien eh, entiende la palabra de Dios conforme Dios le ayuda. Pero una cosa sí es ciertísima, que el Padre vino con el Hijo y venía dentro del Hijo. Fíjate, cuando Dios el Padre envió a su Hijo, Él vino con Él y trabajó dentro de Él. El Evangelio de Juan revela que el Padre, quien es la fuente del Hijo y el iniciador de todo, Él envió a su Hijo. Entonces vamos a considerar algunos versículos que nos ayudan para entender la realidad de todo esto. Vamos a ir a Juan 5:24, también el versículo 30 y los versículos del 36 al 38, porque esto nos va a servir para introducirnos en esta mañana y entender cómo es que el Padre venía dentro de Jesús, cómo es que el Padre y el Hijo son uno, que ya lo leímos aquí. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, porque esto es de creyentes, pero estos creyentes han sido programados desde antes de la fundación del mundo. Tiene vida eterna. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero nosotros al creer la palabra, al oír la palabra, solo nos estamos identificando con algo que ya es nuestro. Fuimos escogidos y predestinados de tal manera que Efesios en el capítulo 1 y versículo 13 dice que al oír nosotros la palabra de Dios nos identificamos con ese llamado, porque Hebreos dice que somos participantes de un llamado celestial. A nosotros nos llama Dios porque nos programó en el tiempo eterno antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando aquí en la tierra oímos el Evangelio, sencillamente nos estamos identificando con lo que Dios determinó para nosotros. Entonces, por favor, tengan clara esa enseñanza, porque eso nos va a ayudar a entender cómo es que Cristo y el Padre vinieron juntos. Y es más, si nosotros estamos en Cristo, nosotros venimos con ellos también. Por eso es que Pablo se atreve a decir que morimos con Cristo en la cruz, que resucitamos de la tumba juntamente con Cristo y que estamos sentados a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que Cristo logra, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha programado, es también de nosotros. Ahora fíjense, si nosotros oímos la predicación y creemos en el que envió a Cristo, pues nosotros somos los que tienen vida eterna. Y no vamos a ir a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. O sea que, como ya todos sabemos que venimos perdidos, venimos a estar en cuerpos caídos, por lo tanto todos participamos en determinado momento en los pecados de este mundo. Participamos. Y
No nos hemos identificado hasta que Dios nos llama, y cuando Él nos llama, Él nos saca del anonimato, porque todos los hombres aquí en la tierra no somos iguales. O sea que entre toda la humanidad hay gente que viene destinada por Dios para perderse y hacer maldad y estorbar. Pero hay un grupo inmenso de gente que viene como la esposa de Cristo a hacer el bien a esta tierra y a vivir a Cristo. Eso es importante que usted lo entienda. Y entonces el Señor dice en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. El Señor Jesucristo mostró una dependencia total del Padre. Él siempre honró la fuente y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que yo quiero que usted vea que el propósito de entender que somos uno con el Padre y con el Hijo es aprender a depender de Él, aprender a depender del Padre, aprender a depender del Hijo, y de esa manera nosotros somos uno con el Padre y con el Hijo, y estamos nada más cumpliendo lo que ya está predestinado, preordenado para nosotros. Por eso es muy delicado vivir una vida mediocre y vivir una vida perdida, porque entonces no estamos honrando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que Él nos escogió y nos predestinó para ser santos, para vivir apartadamente para Él. Entonces, si nosotros no estamos cumpliendo eso, sencillamente estamos fuera de canal, estamos fuera de onda, porque si la palabra es para que tú te examines, la palabra es un espejo, dice la Biblia, y te tienes que ir a ver a ella. Y si la estás cumpliendo, gózate. Pero si no la estás cumpliendo, seguro que vas a morir derrotado. Y Dios no quiere que muramos derrotados. Él quiere que nosotros muramos vencedores. Gloria a Dios. Y si Él viene antes de que nos muramos, Él nos quiere transfigurar. Gloria a Dios. Versículo 36. Siempre del capítulo 5 de Juan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El Señor Jesucristo dejó muy claro su testimonio, y Él demostró que el Padre Celestial lo había enviado, porque Él no hizo su propia voluntad, ni nunca buscó cómo satisfacerse a sí mismo, sino que Él todo el tiempo buscó cómo cumplir la voluntad del Padre, porque esa es la victoria de Cristo, vivir en la tierra la vida del Padre. Cristo estaba programado, Cristo venía predestinado, Él venía preordenado de la vida del Espíritu, y Él se sujetó al Padre Celestial, y Él vivió la vida del Padre Celestial. Ahora nosotros, si estamos en Cristo, pues tenemos que obedecer igual que Cristo. Si Cristo vivió la vida del Padre, nosotros tenemos que vivir la vida del Padre. La vida de Cristo es la vida del Padre. Entonces, el 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y los desafía a sus oyentes porque les dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra. Fíjese, hermano, qué importante es tener la palabra. Nosotros los cristianos debemos de darle gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra y creemos esa palabra. Esa es la diferencia entre un hombre y una mujer que no vino programado para servir a Cristo. Nosotros venimos programados para servir a Cristo. Nosotros tenemos su palabra morando en nosotros. ¿Se recuerda usted lo que dice Pablo en Romanos? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahora, los que lo estaban escuchando aquí, los judíos que lo estaban escuchando, el Señor les dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros,
porque a quien Él envió vosotros no creéis. Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué lo envió? Para que rescatara primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido en la vida del Espíritu. Israel se había perdido en la vida del Espíritu, la iglesia se había perdido en la vida del Espíritu. Entonces Él viene primero y busca las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo se encuentran las ovejas perdidas? Usted entiende todo el desarrollo del Evangelio de Juan y usted entiende que Él era el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas, y Él se paraba en la puerta del redil a llamar a sus ovejas, porque todos los que somos ovejas del Señor, sean judíos, sean gentiles, sean árabes, todos a la voz de Dios respondemos: heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, soy tuyo. La forma que nosotros nos identificamos con el Señor es cuando Él envía su voz, cuando Él predica su evangelio. Nosotros somos personas que respondemos a la predicación del evangelio. Por eso es muy importante, porque si no tenemos la voz de Él en nosotros, si no tenemos la palabra de Él morando en nosotros, nosotros no somos creyentes. Creyentes son todos aquellos que tienen la palabra. Sigamos leyendo. Vamos a ir a Juan, capítulo 13 y versículo número 20. Ahí dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mire, Cristo era muy cuidadoso. En su revelación divina a sus oyentes, a su iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles, porque todos sabemos que la iglesia que el Señor fundó, su base era judío-cristiana. Luego se extendió el Señor a buscar sus ovejas al mundo gentil, pero Él encontró su remanente. Él encontró a sus judíos cristianos, a sus judíos escogidos y predestinados, y por medio de ellos nos pasó la salvación a nosotros los gentiles. Pero Él vino primeramente a buscar sus ovejas perdidas de Israel, y luego, al ser rechazado por la mayoría de judíos, Él se pasa a los gentiles, porque en los gentiles tenía un remanente gigante. La mayor parte de la iglesia es del mundo gentil. Entonces, y acuérdese que en la Nueva Jerusalén están los judíos y están los gentiles formando la Nueva Jerusalén. Allí están las puertas de la ciudad y ahí está el muro con sus cimientos. Así que, gracias a Dios, entendemos eso. Juan 14:24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Si nosotros amamos a Dios, nosotros amamos su palabra. Si amamos a Dios, guardamos su palabra. O sea que la Biblia para nosotros los cristianos es algo impresionante, porque todo el que ama a Dios guarda la palabra, es decir, la obedece, la oye. Y esa palabra, dijo Cristo, no es mía, sino que es la palabra de mi Padre que me envió. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros obedecemos esta palabra, entonces nosotros estamos honrando al que envió a Cristo, y el que envió a Cristo es el Padre, pero el Padre venía también con Él. Ahora, quiero que en esta mañana veamos que hay dos palabras griegas para la palabra que se usa en inglés: enviado. Enviado. Acuérdense siempre, enviado quiere decir apóstol. O sea que Cristo es el apóstol de apóstoles. Él es el enviado de Dios, el apóstol mayor. Ahora, una palabra de enviado significa haber sido enviado con una comisión especial o una misión especial. Esto indica que el Padre envió al Hijo
como un enviado, como un apóstol, con una comisión especial. El Nuevo Testamento revela que el Padre envió al Hijo y que vino con el Hijo. Mire lo que dice Juan 8:29. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo no sé por qué los teólogos complican la enseñanza si tan clara que está. Dice que el Hijo vino con el Padre. Y allí en las enseñanzas teológicas a veces nos enseñan que son dos cosas distintas, que uno es el Padre y que otro es el Hijo, cuando la Biblia los presenta como a dos que están todo el tiempo juntos. Donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre. Son inseparables. No se pueden, como decía un hermano, ni por cuestión de didáctica se puede separar al Padre del Hijo. No podemos enseñar al Padre aparte y al Hijo aparte, porque entonces ya no vamos a tener la pureza de la palabra. La pureza de la palabra es que cuando tú enseñas al Padre, allí está con él el Hijo, y cuando enseñas al Hijo, allí está con él el Padre, y los dos están en todas partes por el Espíritu. Por lo tanto, cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu, estamos hablando del Dios absoluto, el Dios verdadero. Por eso es que cuando él oró en Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Porque ellos los dos son uno. Ellos los dos son uno. Más adelantito vamos a leer donde él dice, que sean uno como tú y yo. Tú y yo, como somos uno, vamos a estar en ellos, y entonces ellos van a ser uno con nosotros. Así está declarado en el Evangelio de Juan. Así que es una unidad espiritual que no está sujeta ni al espacio ni al tiempo. Una unidad espiritual. Nosotros somos uno con el Padre y el Hijo, y el Padre y el Hijo son uno con nosotros en una unión espiritual. Esa es la unidad del Espíritu. Muy bien. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, leyendo un poquito más, vamos a leer Juan 6:46. Note que estoy leyendo en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el que nos presenta a Dios encarnado, es la palabra encarnada, es la expresión encarnada, y nosotros tenemos que entenderla porque es una encarnación corporativa que incluye Padre, Hijo e Iglesia, porque nosotros fuimos engendrados en Cristo, fuimos creados en Cristo. Entonces nosotros somos parte de Dios, parte de Dios. Yo me recuerdo que había un hermano que le gustaba mucho estudiar la Biblia, y un día me dijo, hermano Carrillo, fíjese que estudiando la Biblia no son 3, hermanos, somos 4, dice. Somos 4. Sí, le digo, es que la iglesia como criatura es parte de Dios. Es parte de Dios. Si usted me está entendiendo, hermano, esta pureza de la palabra, usted se va a dar cuenta que el hecho de que fuimos creados en Cristo Jesús, el hecho de que fuimos engendrados juntamente con Cristo, hermano, eso es tremendo. La Biblia no dijera en Juan 1:13 que nosotros fuimos engendrados si nosotros no hubiésemos sido engendrados con Cristo. Por eso le decía a un hermano que ponía aquí que solo los que fueron engendrados por el Espíritu son hijos de Dios, y que no hay una salvación universal. Yo estoy de acuerdo, pero yo le digo, hermano, pero métete más, profundízate más y explica bien ese pensamiento. Porque decir que uno es engendrado no tiene que ver aquí, no es algo que tiene que ver solo aquí en la tierra. Nosotros fuimos engendrados en la esfera espiritual. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Dios no va a insistir en que tienes un llamamiento celestial, que eres participante de un llamamiento celestial, que eres un ciudadano celestial, si no hubiese planificado todo en la vida del Espíritu. La Biblia solo te sirve para que corrobores todo lo que tú eres en la vida espiritual. Por eso al hermano Pérez yo le dije, o le digo, hermano, profundícese más, porque está bien el comentario que hizo, pero está superficial. Si usted entiende que usted fue engendrado por Dios en la vida del Espíritu, entonces usted va a poder explicar que nosotros somos hijos engendrados a diferencia de todos los hijos de Dios. Ayer lo expliqué, los ángeles eran hijos, Satanás era hijo, pero la iglesia somos hijos diferentes, son categorías de hijos. La iglesia es clasificada en la categoría de hijos engendrados en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sigamos adelante. Vamos a leer en Juan 6:46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Fíjese qué tremendo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Bueno, pero si el Padre es espíritu, pero Cristo puede ver ese espíritu. Fíjese, aquí lo declara. A Dios nadie le vio jamás, dice. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Entonces el Hijo sí conoce al Padre. El Hijo tiene una relación íntima con el Padre, aunque el Padre sea espíritu. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno, y el Padre en el Hijo tiene cuerpo. Si usted se da cuenta, Dios es igual que nosotros. Pero para darse a conocer, Él tuvo que encarnarse en la persona de Cristo. Él tuvo que engendrarse, Él tuvo que autocrearse para darse a conocer. Y entonces, gloria a Dios, entonces ya lo podemos ver nosotros, porque el que quiere ver a Dios tiene que ver a Cristo. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el Padre encarnado. Por eso me llamo Hijo. Aleluya. Vamos a leer más. Vamos a leer en Juan 16:32. Mira lo que dijo el Señor en Juan 16:32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermano, donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Padre. Pero ahora hay una revelación más profunda, porque donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre. Pues donde están ellos está la iglesia. Está la iglesia. Léalo conmigo, por favor. Vamos a ir a Juan 17. Juan 17, y vamos a leer el versículo 21. Juan 17:21. Léalo conmigo. Dice, para que todos sean uno. Fíjese que él está hablando de ir a la cruz del Calvario. Todo el contexto del capítulo 17 está hablando de ir a la cruz del Calvario, porque después que él regresa de la cruz del Calvario, él es el espíritu vivificante, y él es el espíritu que entró en los discípulos para hacerse uno con ellos. Pero si Cristo en la cruz muere y resucita y viene a ser el espíritu vivificante, usted ya sabe que el espíritu vivificante es el Padre y el Hijo juntos en resurrección. El Dios triuno en resurrección, ese es el espíritu que entra en los creyentes. Y mire cómo dice el 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros somos uno en Dios. La iglesia es uno con el Padre y con el Hijo y el Espíritu. Somos uno. Por eso la iglesia es el agrandamiento de Dios. Aleluya. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese para qué es. Fíjese para qué es. ¿Para qué es esa unidad? Para que el mundo crea que Él fue el enviado de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo va a creer a través de nosotros. Por eso Él dice, yo no ruego por el mundo, yo ruego por estos que me has dado. Y es más,
oro de una vez por los que por ellos van a venir a nosotros. O sea que nosotros, al hablarle a las personas de Cristo y se identifican ellos con la palabra, al oírnos predicar, porque del oír viene la fe, ellos oyen la palabra, entonces ellos responden por medio de creer, y entonces ellos son agregados al cuerpo de Cristo por el hablar de nosotros. El hablar de Cristo trajo mucha gente a Dios. El hablar de Pablo trajo mucha gente a Dios, pero está bien dicho hablando como campesino. El hablar de nosotros trujo a mucha gente, a lo que te truje, chencha. Mire, y, perdón, podemos ver entonces cómo es esta unidad. Pero sigamos leyendo. Juan 14, 10 y 11 nos va a ir aclarando. Se da cuenta que Juan es el evangelio encargado de demostrar la unidad del Padre, el Hijo, el Espíritu con su iglesia. Por eso es el evangelio de la encarnación. El evangelio de la encarnación. Si usted lee cuidadosamente el capítulo 1 de Juan, empieza con el principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y termina con el versículo 51, la casa de Dios, donde Jacob tuvo el sueño y se vio la escalera que une la tierra con el cielo. Ese es el propósito de Dios en su encarnación, que por medio de la palabra se establezca su iglesia, y que esa iglesia es para unir la tierra con el cielo. El propósito de Dios es mezclarse con el hombre, que el hombre se haga uno con él, y eso une la tierra con el cielo. Gloria a Dios. Entonces, en Juan 14, 10 y 11 dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, o si no creéis eso, pues creedme por las obras. Mire, yo estoy ansioso de ver el tiempo que viene, porque Dios nos va a usar a nosotros los cristianos de la misma manera que usó a los apóstoles cuando Él estableció su iglesia. Cuando Él estableció su iglesia, los apóstoles hicieron milagros, maravillas, resucitaron muertos, hicieron... Mire, el problema de muchos hermanos es que no han entendido que Dios opera milagros, maravillas, señales, solo para establecer su iglesia. Durante todo el tiempo de la historia de la iglesia, no quiere decir que Él no pudo haber hecho milagros o está haciendo milagros, pero ya no es el enfoque, no es la insistencia. Los hermanos fanáticos se quedan insistiendo, porque hemos conocido durante toda la historia hermanos fanáticos y que han engañado a la gente porque le han dicho que la gente se ha sanado y esto y el otro, y hemos leído historias de puras falsedades donde engañaban a los hermanos y hacían creer que las muletas las tiraban, y era gente que después la investigaban, y era gente que solo estaba colaborando para ser falsos evangelistas y enriquecerse con la fe de la gente y solo manipular gente. De eso está llena la historia, pero lo que sucedió al principio, eso fue real. Lo que fue real. Y hubieron ciertos momentos en la historia que hubieron cosas reales, pero era porque Dios iba a establecer algo. Pero viene el tiempo, porque dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea que yo creo con todo mi corazón que antes de que Cristo venga, los cristianos vamos a ser usados para hacer milagros. De hecho, en la profecía, en la escatología, está los dos testigos. Esos dos testigos que son corporativos, son dos olivos, son gente ungida. Dios la va a usar para que hagan señales, maravillas, prodigios. ¿Por qué? Porque eso va a cerrar el capítulo de lo que es la gracia. Va a cerrarla Dios
Y Dios va a usar a sus siervos que estén santificados en ese tiempo, que estén entregados totalmente a Dios. Dios los va a usar para hacer milagros, portentos, maravillas, señales. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero para que uno llegue a ese punto, tiene que tener la misma vida que tuvieron los apóstoles que Dios usó para iniciar la iglesia. En todos los hechos usted puede leer que muchos quisieron apantallar, muchos quisieron falsear lo verdadero de Dios, y los apóstoles les dijeron: perezcan ustedes junto con su dinero, perezcan ustedes con todos esos deseos, porque el don de Dios no se vende. Dios se lo da a todo aquel que Él quiere. Ahora, por favor, si me ha de juzgar, júzgueme bien. Júzgueme bíblicamente, no me vaya a juzgar mediocremente, porque yo estoy diciendo que solo cuando Dios quiere establecer algo, Él permite que hayan milagros, portentos y maravillas, porque Él no sana a toda la gente. Aún estando Él aquí en la tierra, no sanó a todos. Hubieron miles de enfermos que se quedaron enfermos y se murieron enfermos, y Cristo estuvo al lado de ellos, pero no los sanó. Entonces este asunto no es nada más de tirar por allí y decir esto y decir aquello. No, 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 no. Lo que sí es claro es de que el Señor Jesucristo se dio a conocer no solamente por su mensaje, no solamente por sus palabras que emanaron de sus labios, sino que Él se dio a conocer por las obras que Él hacía. Así que viene un momento ahí muy cerca está, de que mucha gente va a saber que Dios está con nosotros. Y van a saber que el Padre y el Hijo moran en nosotros por las obras que vamos a hacer, por esas obras. Durante mi vida, yo he orado por muchas personas, han sido liberadas de demonios, algunos han sido sanos, otros se me han muerto, pero eso no quiere decir que Dios es deshonrado. No, no, no. Es Él el que decide. Es Él el que decide si sana a alguien o si lo libera de estar endemoniado. Es Dios el que decide. Nosotros solo somos los canales que llevamos la palabra de Dios. El Padre permaneció y trabajó en el Hijo. El Padre no solamente vino con el Hijo, sino que permaneció y trabajó con el Hijo. Todos los versículos anteriores nos muestran claramente que cuando el Hijo hablaba, el Padre trabajaba. Cuando el Hijo hablaba, el Padre trabajaba. El Padre envió al Hijo, perdón, y el Padre estaba con el Hijo, que es, el Padre vino con el Hijo. Por eso miren lo que dice Hechos 10:38. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, Dios nos usa a nosotros los cristianos, y Él nos usa ministrando a los necesitados, principalmente a la iglesia, porque todo lo que Dios nos da es para la iglesia, y Dios está con nosotros. Nunca se te olvide, Padre, Hijo y Espíritu están dentro de ti, y tú estás metido en ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo declara, no porque el hermano Carrillo se lo haya inventado. Tú estás en el Dios triuno y el Dios triuno está en ti. Tú eres parte de Él, tú eres la esposa de Cristo, tú eres hijo engendrado, aleluya, y eso implica que tú estás en Cristo desde eternidad a eternidad. Que Dios te bendiga en esta mañana, si Él nos permite. Seguimos mañana con el quinto aspecto del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Despídete, saluda a los hermanos, despídete, comparte tu página para que esta palabra de hoy pueda llegar a todos los que están necesitados de oír esta palabra, porque esta palabra es la que los libera, esta palabra es la que los anima, esta palabra es la que los saca adelante.